Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo quiero hacer un análisis meramente técnico, basarme meramente en el aspecto técnico de la situación de los mercados y para que veáis un poco cómo surfear estos movimientos en gráficos, estableciendo digamos que directrices principales en gráficos superiores como pueden ser semanales o diarios, pero viendo la velocidad del impulso de la caída con esta volatilidad que llamamos, ver cómo podemos transar o cómo podemos gestionar de forma más o menos adecuada todo este tipo de caídas y ver las próximas perspectivas que podríamos tener. Bueno, como comentar la noticia que os he dejado por los comentarios, tenemos esta noticia: el Banco Central Europeo saca al fin la artillería pesada contra el coronavirus y anuncia un plan de compra de deuda pública y privada por 750.000 millones. Se suman a los 120.000 millones del otro día, 1 billón de euros en total. Vemos cómo cambia el tono y pasa básicamente a decir que no tiene límites en su compromiso con el euro, ¿no? Está dispuesto a cambiar sus reglas para poder comprar más bonos del sur. Teniendo en cuenta todo el estímulo que se está metiendo, también teniendo en cuenta que no llega en sí al consumo, porque no podemos salir de nuestras casas básicamente, tal vez de manera electrónica, no lo sé, pero por ahora no llega, no podemos salir a consumir y ese es el principal problema. Pero si tenemos en cuenta todo esto, da la sensación de que tal vez tengamos cerca un rebote, ¿de acuerdo? También teniendo en cuenta todos los estímulos que podéis ver en los anteriores vídeos que se están llevando a cabo, solo tenéis que dar una vuelta por el canal. Vamos a ver, como he dicho, un aspecto meramente técnico de la situación. Vamos a empezar, vamos a analizar dos para tener una idea general: el SP y el DAX. En primer lugar vemos ese gráfico semanal y vemos de la situación actual por dónde pasa la directriz de más largo plazo y la estructura que hemos roto, ¿no? Hemos roto esa estructura tipo cuña que venía funcionando básicamente desde el 2008 aproximadamente, y una vez roto vemos que la caída ha sido en picado y hemos trazado unas zonas de soporte que puedan ser relevantes. Entre ellas tenemos esos 2128, 2075 y la zona en la que estamos actualmente, que ahora tendríamos que estirar un poquito más esta zona porque ha hecho el amago de romper. En situaciones tan volátiles, recordad que la perforación momentánea no significa ruptura, ¿de acuerdo? Ya que la volatilidad es muy alta y puede haber correcciones bruscas y retrocesos muy bruscos, y por lo tanto hay que esperar a confirmaciones. Y vemos que estamos entrando en esa zona de mínimo y estamos intentando perforarla. Ahora bien, todo este gran desplome de aquí, donde nosotros esperábamos que hubiese un rebote hasta ciertas cotas, ¿vale? Y que si lo llegamos a perder al cierre podríamos volver a buscar esos nuevos mínimos, que nos lleva a analizar cómo podemos gestionar toda esta gran caída. Para eso tenemos que irnos a un gráfico más pequeño. Aquí tenemos ligeramente analizado en un 15 minutos, pero podríamos hacerlo en un horario o en un 4 horas. Esto un 30 minutos y esto un horario. Vamos a quedarnos, por ejemplo, aquí, desde los máximos históricos. Vemos como el mercado va tomando esas pautas, ¿de acuerdo? Y tenemos ese gran desplome con esa recuperación en tipo bandera o canal, como queráis llamarlo, y podemos medirla. Esa corrección, si la medimos, vemos que rebota hasta el 38,50 de toda esa caída. Nuevamente, para ver que eso ha terminado, este rebote ha terminado, lo que hacemos básicamente es buscar la ruptura de esa directriz que marca el proceso de corrección. Vamos a marcarlo. Una vez perdemos esa zona de mínimo, lo que encontramos es una secuencia ahora de máximo y mínimo a la baja. Nuevamente se produce esa ruptura y se cumple el objetivo del canal a la baja. ¿De acuerdo? Y también vamos viendo cómo se van formando esas directrices. Hasta ahora la más acelerada es esta. ¿De acuerdo? Bueno, incluso esta, que hay que vigilar muy de cerca. Nuevamente tenemos ese proceso de rebote desde la última corrección. Ahí. Y como vemos, nuevamente llega a ese 38-50% de todo el impulso anterior.
corregimos en forma de canal o bandera o cuña o como queráis llamarlo. Bueno, esto realmente es un canal o bandera. Y nuevamente volvemos a romper esa estructura alcista y caemos. Y podemos volver a medirlo, ese impulso, hasta el mínimo. Y vemos que la corrección incluso excede ligeramente el 61,8, donde solemos situar los límites. Pero ya sabemos que en mercados de extrema volatilidad tenemos que ampliar los márgenes si queremos sobrevivir, ¿de acuerdo? A ampliar la zona de stop y reducir la posición, ya que si ampliamos la zona de stop y mantenemos las posiciones que manteníamos en zonas de baja volatilidad, lo más probable es que nos pegue un buen sablazo en la cuenta como nos equivoquemos, porque nos equivocamos muchas veces, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y nuevamente volvemos a esa zona de abajo, pero es que ahora mismo, fijaros que estamos dentro de esa estructura que parece tipo triangular correctiva después de esa corrección, como ha ido sucediendo por aquí, y en este caso triangular, y hemos roto esa base. Por lo tanto tenemos un objetivo a la baja que nos deja en torno a los 2010 puntos para el SP500. Aquí lo tenemos y ese es el objetivo que marcamos. ¿Coincide eso con algún tipo de soporte que hayamos visto antes? Pues fijaros, 2075, 2128. Una zona muy interesante desde donde podríamos ver rebotes si la situación pues se ve favorable, ¿no? ¿De qué va a depender que tengamos unos rebotes más fuertes o menos? Como si os fijáis ya empezamos a caer con fuerza. ¿De qué va a depender? Pues básicamente de lo que pase con el virus este, lo que pase con lo que está sucediéndonos, ¿no? Del confinamiento y demás. Si vemos que se empieza a retrasar la tasa de contagio y que la cantidad de recuperados empieza a ascender, o se encuentra una vacuna, o se encuentra un fármaco, es muy probable que encontremos a largo plazo, ¿vale? Pero esto ya lo trataremos en otro momento, una vuelta a nube incluso. Pero si no, dependiendo del tiempo que nos quede de confinamiento, iremos viendo diferentes perspectivas para el mercado, siendo estas desde más positivas hasta mucho más negativas. Lo veremos en los próximos, si queréis os grabo un vídeo sobre las perspectivas que podríamos tener dependiendo del tiempo que dure esto, ya que todo esto tiene un coste económico obviamente. Por lo tanto, desde esta zona, incluso aquí tenemos el 38,50 y el 61% de todo el impulso anterior, lo tengo ahí marcado, 38,50 más o menos, de todo este gran impulso, ¿de acuerdo? Esa sería una zona óptima desde donde ir buscando esos rebotes. Pero no entrar a cualquier precio y porque haya llegado, sino porque se forme alguna estructura de vuelta, ¿vale? O que se rompan directrices bajistas, pero mientras tanto todo sigue igual y ahora mismo la perspectiva es de volver aquí abajo. Por lo tanto, puede ser que volvamos a ver una caída de un 14% más o menos desde los precios actuales. Si vamos al DAX, vamos a hacer lo mismo y vamos a buscar todas esas perspectivas que tenemos, ¿vale? Primero a largo plazo, semanal, y vemos toda esa estructura que se ha formado y por dónde pasa la directriz y nos encontramos actualmente, por lo tanto muchísimo cuidado con esta zona de soporte. La formación doble techo que tenemos activa, esta de aquí, no hemos llegado aún a completarla por lo que aún podría quedar una extensión en las caídas, perforación momentáneamente de la directriz de largo plazo, que como ya digo en estos entornos tan volátiles no es la confirmación de que se complique mucho más el proceso, que ya es bastante complejo. Y para analizar toda esta estructura, que esto que veis aquí marcado es simplemente dependiendo del tiempo que pueda durar el confinamiento y la propagación del virus, vamos a tener ese tipo de entornos, ¿de acuerdo? Fijaros que uno de los más críticos sería volver a la zona de los 2611 según el planteamiento que yo tengo actualmente. Por lo tanto, muchísima precaución. ¿Cómo transamos todo esto a la baja? Estas caídas tan rectas, pues igual que estamos haciendo en el SP. Si bajamos a un gráfico 4 horas, por ejemplo, o incluso un horario, aquí tenemos los máximos históricos, ¿de acuerdo? Y podemos ver que, aunque en este caso los desplomes han sido mucho más fuertes, sí que podemos encontrar ciertos patrones, al igual que en el SP. Tenemos esa caída y esa recuperación. Esa recuperación se compone de algo
similar a esto que os pinto en pantalla. Una cuña. Esa cuña se rompe y se marca ese objetivo a la baja y se cumple, ¿de acuerdo? Toda esa corrección, aquí la caída está siendo mucho más brusca y como vemos no llega siquiera al 38-50%. La caída es mucho más agresiva. Se cumple, nuevamente tenemos un patrón bajista, ahí, rebotamos, vamos a ir haciendo zoom, tenemos ese rebote consta de un, en este caso sí, 38,2, 50%, no llegamos al 50, pero el 38,2 sí, y encontramos que se compone básicamente de este tipo de figura técnica, tipo triángulo o bandera a la baja. Ese canal se rompe, rompemos esa línea y nuevamente caída, teniendo nuevamente ese desplome. Si medimos toda esa caída, nos encontramos con una corrección del 38-50% nuevamente y de nuevo otro desplome. Y actualmente lo que tenemos es este tipo de figura. Hay que ir analizando las directrices y actualizando siempre las formaciones que se van dando. Tendríamos ese amago de ruptura. Perdonad que aquí, si no borro esto, no me dejan pintarlo bien. O incluso podríamos pintarlo actualmente de este tipo. ¿De acuerdo? Esto ya es un poco ir viendo el análisis y nos dejaría nuevamente un objetivo que constaría más o menos de estas cotas. Como veis, el último impulso bajista entraría de lleno en la zona de los, vamos a marcarlo para verlo bien, 6.869 puntos. Si nos vamos a un gráfico semanal, incluso podría ceder ligeramente esa cota, pero por lo tanto toda esta zona, el último impulso lo iría vigilando mucho más de cerca. Si tenemos en cuenta que toda esta zona de aquí representa una zona crítica a largo plazo, antes de buscar compras, en el caso de buscar rebotes, lo ideal, por lo menos en mi forma de verlo y trabajarlo, sería vigilar muy de cerca las directrices. En este caso y actualmente la más acelerada que podríamos pintar es esta. ¿De acuerdo? Y la superación de todo esto y de estos máximos de aquí queda siempre un poco lioso o liado el gráfico, perdonad, pero la superación de esos máximos podría denotar una ruptura en la directriz, una superación, marcar un nuevo máximo y por lo tanto tener un rebote al alza. No lo vendería en la cota actual por el poco recorrido que podría quedarnos y creo que es mucho más interesante, en el caso de buscar posiciones, esperar un rebote, ¿de acuerdo? A partir de ahí, en ese rebote del 38.50 que podamos tener de toda la caída, incluso 61 ligeramente, o si cogemos desde máximo ese 38.50, si nos fijamos sería una vuelta a esa zona, lo que se suele llamar un pullback o un throwback, ¿de acuerdo? A partir de ahí podríamos trabajar nuevamente con entornos bajistas. Habría que ir vigilando a partir de esos momentos, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta todos los estímulos que se están dando, pues hay que vigilarlo muy de cerca. Todo esto dependerá, desde mi punto de vista, de lo que dure el proceso del virus y su propagación y cómo vayan mejorando las cifras. Bueno, simplemente quería mostraros cómo se puede transar un poco este mercado tan volátil a la baja y con caídas tan acentuadas que parecen imposibles de gestionar, pero ahí lo tenemos. Y bueno, esto lo podéis hacer en cualquier tipo de análisis de empresa o de acciones o de índices o incluso de materia prima. Aquí tenéis, por ejemplo, el petróleo. Se marcó ese objetivo por cuña, se completó y actualmente pues tenemos activo otro. Tenemos activo este pequeño triángulo correctivo, 38-50% del impulso anterior
y nos deja como objetivo para el petróleo esos 19,76. Simplemente quería enseñaros esto y nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido, no te pierdas nada, estaremos publicando información constantemente de los mercados y como siempre activa la campanita y suerte en vuestras inversiones. Un saludo.